y conversar. Ahora, hay 10 preguntas como cuestionario al final y que costaba un poco el poder concentrar una respuesta a cada una de las preguntas. Entonces, eh, yo ahora voy a pedir que cada uno de ustedes me diga qué pregunta o qué preguntas fueron las que más les llamó la atención para que podamos tener un diálogo en esta noche, en base a la lección número 1, que lleva por título El hombre psicológico que Dios ha creado. ¿Ya? Entonces, vimos todo lo que es una historia donde al principio, cuando comenzó esto de la psicología cristiana, hubo un, un problema de no aceptación, poco menos que la psicología era del diablo y bueno, todos ustedes leyeron y conocieron esa historia. Pero vayamos un poquitito ya conversando de lleno antes de las preguntas, pensar qué entendemos o cómo podríamos definir la psicología o la psicología cristiana, cómo la podríamos nosotros definir, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de psicología, ¿de qué estamos hablando? Es una herramienta que puede servir a los obreros cristianos y a los pastores cuando se trata de las conversaciones o las consejerías que nosotros hacemos con nuestros hermanos y hermanas. Es posible que nosotros podamos utilizar esta herramienta y que sea un puente de bendición, no poniéndola a nivel de la escritura ni de la fe por ningún motivo. Por eso hablo de una herramienta que es útil de la mirada, ¿cierto? Eh, de la escritura, cómo nosotros vemos la psicología cristiana. La psicología secular, ya la historia nos dice que hay un conflicto entre la psicología secular con la fe, y la psicología cristiana es una herramienta que nos sirve para que nosotros podamos ocuparla, ¿cierto? Y, y aquí hay dos caminos. La psicología es buena, es necesaria, pero no reemplaza la escritura y la fe y la certeza de un Dios todopoderoso que nos conoce porque nos formó y Él nos entrega el plan de salvación centrado en Jesucristo, ¿cierto? Eso es indiscutible. La psicología cristiana no tiene el propósito de lidiar con la fe, sino un aporte que nos permita conocer un poco más la realidad humana, el ser humano que llevamos dentro, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros conflictos, en todo aquello que tiene que ver con todas las situaciones que cada uno de nosotros podemos vivir y que nos afecta en la vida. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que la psicología es una herramienta que nos ayuda a conocer nuestra propia realidad y a estabilizar nuestras emociones, pero en ningún motivo tiene el propósito de reemplazar las escrituras, la fe cristiana y nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, ¿ya? Que eso quede claro porque no ese es el objetivo, ¿ya? Eh, bueno, hay distintas escuelas de psicología también, por lo menos hay 8 escuelas de psicologías que
y cada una de ellas abarca diferentes aspectos de la realidad humana, ¿ya? Pero eh, lo que nosotros queremos hoy día un poco conversar es en este cuestionario que espero que hayan trabajado. Tuvimos 2 semanas para trabajar el cuestionario y conversar un poquitito de este tema, el hombre psicológico que Dios ha creado, ¿ya? Eh, Mi pregunta es, ¿qué pregunta, valga la redundancia, qué pregunta le llamó más la atención para que podamos con- conversar un poquitito en la clase de hoy? ¿Cuál fue la pregunta que más le llamó la atención o si a través de esa pregunta nacieron otras preguntas? ¿Ya? Conversamos con Ken. Le doy la palabra a ustedes. La pre- eh, eh, ¿qué, qué pregunta fue la que más le llamó la atención que podríamos conversar? Ah, se pasa el tiempo. De uno, de uno. Sí, de uno, no se apuren. Tenemos tiempo hasta las 9:30. A ver, ya, dedocráticamente parece. Pastor, para, me gustaría iniciar con la pregunta número 6 respecto de la epistemología, Ya, eh, solo para tratar de iniciar el diálogo, que nunca es fácil. y, Eh, ¿Cómo sabemos, en definitiva, lo que sabemos? Y hoy día lo que yo siento es que la ciencia se transformó en una verdad que trata de ser indiscutible. Y ahí se presenta de una manera, ¿cómo decirlo?, Eh, que adolece de objetividad, porque ya cierra el diálogo cuando trata de decir que es indiscutible desde su perspectiva. Entonces, es cierto que la ciencia ha planteado ciertas cosas que son base para muchas otras, y lo mencionaba el texto respecto de lo que pasa con, que era alguno de los aspectos, la química, con la física. Hay algunas leyes que son universales y son indiscutibles. Pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de las cosas que son realmente importantes en el sentido de la vida, y ahí es maravilloso como lo plantea el texto, realmente la labor que ocupa, cómo Dios entrega la revelación especial y se encarga de suplir toda la parte que no es demostrable por el método científico. Entonces es maravilloso. Y ahí yo creo que es muy importante que se unifiquen ambos aspectos, el científico y la parte, voy a hablar de religión, aun cuando no es religión, sino que la parte que Dios nos entrega, la parte importante de la vida. Entonces, creo que las áreas de ciencia y de religión debieran ser unificables, pero siempre uniéndose hacia el lado de Dios, de manera de que llegue el punto, el momento en que los psicólogos se transformen en cristianos para que con las herramientas científicas que existan logren usarlas en favor y sumando a lo que las escrituras nos han enseñado. No sé si me explico un poco en el sentido hacia dónde va el comentario. Entonces, lo que hemos aprendido como personas que nos ayuden en función de la cosa importante de la vida, que es el Evangelio.
Ese es un poco el foco y que va en relación a la pregunta número 6 que era la epistemología. O sea, ¿cómo va esta unión de lo que sabe, cómo sabemos lo que sabemos? En realidad para mí es una unión necesaria, porque hoy día los métodos corrientes de conocimiento nos ayudan y empujan siempre y cuando, como usted partía muy bien la introducción, siempre y cuando no se pongan al nivel de la escritura, pero sí nos ayuden, nos empujen hacia el conocimiento de Dios. Claro. Bueno, interesante esto, porque tiene que ver con los captos, ¿se acuerdan? Con los Con los captos. captos, exactamente, sí. Ya, claro, la teología y la ciencia, nosotros las interpretamos, captamos lo que quiere decir, Captos, los captos, ¿verdad? claro. Y tenemos diferentes miradas con respecto a la teología y a la ciencia, pero en este caso, específicamente en relación a la psicología, nosotros no, en nuestro pensamiento reformado, nosotros no menospreciamos nada de lo que Dios pone en nuestras manos, sabiendo, por supuesto, que debemos hacer buen uso de los medios que Dios nos da, siempre teniendo eh, presente que nuestra fe no está en juego con aquellos captos, con aquellas cosas que nosotros podemos aprender. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo no está en juego, porque la psicología es una herramienta que tiene que ver netamente con, con el hombre en sus conflictos internos, ya que no ha podido liberarse. Entonces, la psicología ayuda a descubrir en el ser humano aquellas cosas que forman parte de su ser y que tiene que aprender a trabajarlos para ir, vamos a decir de esta forma, para ir sanándose, ¿ya? Entonces, la psicología habla sobre el ser humano, como ser humano. Ya, yo le llamaba, tenía un nombre que, que voy a buscarlo acá, tenía un nombre en relación a esto, porque la teología o la Biblia está centrada en Dios, es teocéntrico, ¿ya? Sí. Pero la psicología no, porque la psicología se centra en el hombre. La teología y la fe se centra en Dios, es teocéntrico. Entonces, por eso, como decías tú muy bien, no podemos poner la psicología y la teología o la fe al mismo nivel. Pero sí, yo insisto y siempre voy a insistir en esto, no como porfiado, pero que ha sido una herramienta, en mi caso como pastor, la psicología ha sido una herramienta muy, muy, muy buena para poder ayudar al hermano a reconocer que es un ser humano, que producto del pecado fuimos dañados, ¿ya? Y llegamos al Señor hechos trizas. Y a través de la fe en Cristo Jesús, el Señor nos empieza a formar como un rompecabezas. Pero solamente la fe en el Señor puede hacer eso. La psicología Yo, descubre nuestra realidad. yo soy más drástico en ese sentido, pastor. Yo creo que cuando llegamos al Señor nosotros estamos muertos. Ni siquiera hecho triza, estamos muertos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que, yo concuerdo plenamente con todo lo que me dice, y siento cuando nosotros decimos que nuestra vida cristiana es cristocéntrica, sin embargo, el amor se expresa, el amor de Dios se expresa hacia el hombre. Cuando los ángeles cayeron, Dios los dejó que se cayeran y se perdieran. Pero sin embargo, cuando el hombre cae,
viene automáticamente la obra redentora. Entonces se expresa el amor y todo lo que el hombre pueda usar como herramienta para apoyar la obra redentora de Dios y para poder darla a conocer, entonces, amén, bienvenido sea. Y si para eso vamos a usar la psicología y para eso vamos a usar la medicina y si para eso vamos a apoyar la ingeniería, todas son herramientas que Dios ha creado para que nosotros podamos usarlas en beneficio, reconociendo que son herramientas que Dios nos ha dado. Y por eso me parece tan bueno que nosotros podamos reconocer también, no como algo contrario a Dios, sino que como una herramienta que Dios nos ha dado también para el uso del cristianismo. No, no me gusta llamarlo cristianismo como una cosa tan general, sino que para poder llevarlo a conocer a Dios y manifestar este amor, porque lo llevo, ¿cómo decirlo? Cuando el hombre cae, me gusta tanto esta imagen, viene automáticamente la gracia. ¿Y cómo se manifiesta la gracia? ¿Cómo llega al hombre? Entonces ahí viene el Señor, viene el amor, viene... ¿Y cómo se manifiesta el amor? En esto, en esta herramienta en que las personas, nosotros las usemos, las herramientas que Dios nos da para poder conocerlo. Y si la psicología es un medio, entonces tenemos que usarlo también. Claro. Mira, interesante, ¿ah? Porque ahí estamos uniendo teología y psicología, ¿ya? Claro, Porque yo entiendo que cuando hablamos de que el hombre está muerto espiritualmente. espiritualmente. Espiritualmente está muerto, pero el Sí, hombre sigue viviendo, pero sigue viviendo una realidad sin Dios. Porque al menos que la luz de Cristo ilumine su corazón, se va a dar cuenta. Mira lo que digo, al menos que la luz de Cristo y su Espíritu Santo ilumine su corazón para que se dé cuenta de la necesidad de Dios en su vida, ahí va a poder entender lo que nosotros estamos diciendo. ahí viene lo demás. ¿Ya? Pero antes de eso, el ser humano sin Dios es un ser humano que fue creado por Dios, que tiene destellos de la imagen de Dios todavía en su razonamiento, en su pensar, en su actuar, en su decidir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros usamos la psicología eh, como herramienta, también es un elemento que es significativo en descubrir en el ser humano lo vacío que está. Y, y ahí nosotros introducimos lo que es la teología como cristianos, que el único que puede llenar ese vacío en que Él se encuentra es nuestro Señor. Por eso que yo digo que cuando nosotros vamos al Señor, nosotros vamos llenos de heridas, de cicatrices, de tristeza, de amargura, de tantas cosas, y que el Señor empieza a sanarnos. Mira, el Señor empieza a sanar traumas, por ejemplo, a sanar heridas del pasado producto de conflictos familiares, conflictos de los padres, donde los hijos estuvieron viendo todo lo que su papá hacía con su mamá, en sus maltratos, qué sé yo. Entonces, llegan al Señor con todas esas cosas que la fe es la única que puede sanar el alma de la persona, y puede restaurarle para la gloria de Dios y puede sanar esas cosas ya que en algún momento en la historia de su vida vivió, ¿ya? Y esto es un proceso, no es que descubrí una cosa, la salvación es un acto, pero todo lo que conlleva a la comprensión de la salvación es un proceso que se llama santificación, ¿ya? Entonces, nosotros los cristianos también estamos en ese proceso. Todavía hay cosas en nosotros que tenemos que mejorar y que tenemos que cambiar. Hasta el último Porque día. tire la primera piedra el que está sin pecado, po. ¿Me entiende? Entonces es algo que día a día, en esta comprensión de la fe, vamos entendiendo lo que el Señor va haciendo en nosotros. Y a eso también le llamamos madurez cristiana. En este proceso de santificación, nosotros entramos a esta etapa que se llama madurez cristiana, crecimiento, ¿ya? Y que el Señor nos da la herramienta para poder ayudar a otras personas, ¿ya? Aquí encontré las dos palabras que andaba buscando. La psicología
es antropocéntrica. A lo mejor después Antropocéntrico, ¿sí? me van a criticar en esto, pero la psicología en sí es antropocéntrica. ¿Por qué? Porque se centra en el hombre, Sí, el sin cómo duda. ayudar al ser humano, ¿ya? Pero la fe en Cristo es cristocéntrica, pues, es teocéntrica. Es lo que nos hace la rama de la psicología de llevar a las personas a las plantas de Cristo para su salvación, ¿ya? Eso lo hace Mm. la fe, lo hace la fe en nuestro Señor, y por eso que estos son dos caminos que pueden ser ayuda. La psicología nos ayuda a entender al ser humano, pero la fe en Cristo Jesús le encamina hacia la gracia y hacia la salvación en Cristo Jesús, ¿ya? Así que, hermano Dinko, tenemos un tema teológico para profundizar, ¿ya? Pero muy interesante, ¿ah? Otra pregunta. Otro hermano, Perdón, entonces a mí me ¿sí? gustaría mencionar algo que mencioné solo en la respuesta, que la Ya. psicología, para que no quede en el aire, al menos mi punto de vista, que la religión y la psicología sí son unificables, ¿ah? Y es importante decirlo, Mm, para que no se piense que son, porque desde la perspectiva, probablemente desde la psicología, no, pero desde el cristianismo sí. correcto, Es correcto. necesario y sí creo que son unificables. Y sí Exacto. creo que son herramientas, la psicología que es una herramienta que se puede usar en, en beneficio de un Mm, buen evangelio. sí, es verdad, porque una de las preguntas decía, la psicología no necesita la ayuda de la fe. ¿Te acuerdas? Que decía ahí, la psicología como que no, no tiene mucha necesidad y quizás nada con respecto a la fe. Pero la fe en Cristo eh, hace de la psicología una herramienta que sirva a descubrir el ser humano que somos, ¿ya? Para entenderlo, para entenderlo más, mucho más, ¿ya? Eh, pero interesante. Hermana Sandrita, ¿qué puede decir usted? ¿Qué pregunta le llamó la atención? Hermano Luis, también quiero que hable. Hermana Mari, ¿qué pregunta fue la que más le llamó la atención para que podamos conversar? Mire que la hora se nos pasa y me gustaría que ustedes me ayuden, participemos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Eh, Tengo que ser sincera, no hice la tarea. No le llegó mi correo. No, Pero, ya, pero sabe que leyendo el principio y la pregunta uno, bueno, menciona como reto eh, la psicología o la correcta ciencia, dice la Biblia. Eh, y en realidad yo, a medida que iba leyendo, lo que usted igual comentó, era como, bueno, no brujería o algo satánico, no, nada de eso, pero sí como un poco chocante, decía yo, como que igual, eh, a ver, ¿cómo explicar? Eh, es como, por algo me llamó la atención del curso psicología, porque dije, ya. ¿cómo la psicología puede ayudarme en cristianamente hablando? Entonces, Ujú, escuchando a mi hermano Dinko igual, claro, puede ir como herramienta en nuestra vida cristiana el poder, obviamente, ayudar, eh, pero no reemplaza la palabra. Y eso, cuando usted lo mencionó, es toda la razón. Pero yo al principio decía, es como que me estaban hablando a mí, como decir, eh, eh, como en contra, digamos, de la psicología. Por eso digo, tengo que ser sincera porque este curso me llamó mucho la atención para aprenderlo, porque de hecho yo había escuchado muchos comentarios de cómo vas a ir al psicólogo, no, no diciendo del diablo, sino que es como en contra de uno como cristiana, si tú tienes al Señor, no te debiese faltar nada más, no, o no debiese ir al psicólogo. Entonces... por eso digo, me llamó mucho la atención al principio, porque era como que me estaban diciendo que yo era igual la que me oponía, digamos,
a la psicología. Pero escuchándolo a ustedes, eh, puedo entender que es una herramienta para poder trabajar como en la iglesia, digamos, con las mismas personas, nuestros mismos seres queridos, igual, que no conocen al Señor, y hacerlo de una forma, no sé, como más, eh, con herramientas en realidad, porque uno se queda mucho en lo básico o en lo normal o en lo antiguo también, y deja de aprender. Entonces, bueno, eso, pastor, en realidad no. Gracias, hermana. Pregunta Pero uno era, sí se nota que lo leyó, por lo menos está dentro de lo pero que, no hizo la lo que es la lección. Pero es increíble, ¿sabe? Que hasta el día de hoy hay iglesias, hay denominaciones que rechazan la psicología de punta. ¿Eh? No hay ninguna posibilidad de que podamos usar la psicología como una herramienta que nos sirva. Y más todavía si es una psicología cristiana donde nos dan herramientas de fe para ayudarnos a nosotros y también ayudar a otros, ¿ya? Y ahí, como usted decía en la pregunta uno, sí, hay cristianos, hay pastores, hay líderes de iglesia que consideran la psicología como del mismo demonio, que atenta contra la obra del Espíritu Santo, o que no es necesaria, ya que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se encuentra en la Biblia. Uno no va a discutir eso, pero qué interesante descubrir y ayudar a una persona que está pasando por una situación emocional. Y uno le dice, ya, crea y confía en Dios. Pero si tenemos la herramienta para ayudarle, eh, tenemos que hacer uso de ella, porque son herramientas que van a provocar en la persona un descubrir de su propia realidad como ser humano, como digo, que me gusta mucho esa frase, porque no tiene que ver con la fe y con la escritura y con el cristianismo y con Dios, porque son caminos que son diferentes, pero si uno los sabe utilizar, pueden encajar perfectamente, ¿ya? Y por supuesto que, como decía también, la problemática integracional es compleja por el lenguaje, por los métodos, por los objetivos de estudio, por las ideologías que son diferentes, ¿ya? Entonces, es cierto, este curso que estamos haciendo, Psicología para el Obrero Cristiano, no es un curso de psicología como tal, porque tendríamos que conocer los padres de la psicología, ver los métodos y tanto. No estamos entrando ahí, estamos viéndolo de forma superficial, ¿ya? Pero haciendo hincapié en que la psicología cristiana es una herramienta que nos sirve para ayudar a personas que lo están pasando mal emocionalmente, ¿ya? Y que no saben cómo discernir su propia realidad. Entonces nosotros, por ejemplo, como yo les decía recién, ¿ya? ¿Cómo ayudar a una persona que está viviendo en amargura, una tristeza y un dolor? Sí, con la fe, por supuesto que sí, pero para hacerle ver su propia realidad en su propio mundo y ayudarle, ¿ya? Un, un consejero cristiano, porque de aquí no vamos a salir psicólogos, pero sí personas que podemos aconsejar a otros en su propia realidad. Pero no vamos a presentarnos delante del hermano o de la hermana diciendo, mira, aquí estoy yo, ahí está usted, aquí está la mesa, usted está al otro lado, dígame, ¿qué le pasa? En esa actitud de arrogancia no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí cuando nosotros conversamos y vamos a ir descubriendo del curso, de la forma en que nosotros podemos llegar a los hermanos y las hermanas para ayudarles, tenemos que decir, los dos necesitamos que Dios nos dirija. Así que hermanos, siéntese aquí al lado mío y vamos a orar y vamos a pedir a Dios dirección para que podamos eh, ayudar con una palabra o con un consejo que les sirva. Entonces, la psicología desde la fe es una herramienta muy buena porque es un aporte, ¿ya? Y en ningún momento va a dejar de lado o a restar lo más importante para nosotros, que es la fe en Cristo, las Sagradas Escrituras y, por supuesto, sobre todo, la salvación que a través de Cristo nosotros tenemos, ¿ya? Por eso
creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, porque Dios nos creó como nos creó y como dice el título de la lección, el hombre psicológico que Dios ha creado, ¿ya? Y no podemos ignorar esa gran verdad. Bien, hermano Luis, ¿usted leyó el texto? Sí, pastor, he estado trabajando en él, Ya. ¿Qué pregunta pero le llamó la atención? está bien complicado. O sea, tengo que No se reconocer preocupe. que estoy en medio de puros presbiterianos de partida. Yo no soy presbiteriano. Ya, Y ustedes son más estudiosos que yo, pues yo recién estoy metiéndome en este tema. Y este tema es súper interesante, como le decía el otro día, pastor. eh, y algo que usted también mencionó ahora, eh, hay denominaciones que ven esto prácticamente del diablo, ¿sí? Así de partida. Y al otro día yo le decía que yo veía muchos casos de gente con problemas en la iglesia, eh, depresión, crisis de angustia, y que son gente conocida, hermanos conocidos de otra iglesia, que en su iglesia lo primero que le dicen que son espíritus que están atacándola y todo ese tema. Lo llevan siempre a ese plano y no tienen otra forma de tratar esos problemas más que con oración, con ayuno, con reprender espíritu y todo ese tema. Y ahí yo veo claramente que hay necesidad de gente preparada para tratar esos temas dentro de la iglesia. Y creo que en este caso podemos decir que la psicología cumple un rol súper importante. Ahora hay que entender algo que dijo el hermano Dinko y creo que es muy importante, que tenemos que entender que la psicología es una herramienta y que ha sido puesta por Dios también, que no podemos dejar la psicología fuera de Dios. La ciencia en sí ha sido puesta por Dios. Son herramientas que ha dejado a nuestro alcance para poder también que nos sirvan de ayuda a la iglesia. Eh, y no decir que necesitamos de la ciencia como algo externo de Dios, como fuera de Dios, para que podamos nosotros estar completos y sanos, sino que es algo que Dios mismo ha preparado, ha puesto para que sea de ayuda a la iglesia. Así que es una herramienta de Dios, hay que entenderlo desde ese punto de vista, y que es necesario en estos tiempos tener gente preparada en ese sentido para tratar estos temas que hoy día afectan a la iglesia, y más que nunca, que, que, que son crisis de angustia, depresión, gente con temores, y que necesitamos de la psicología para poder tratarlo. Eh, entonces, como dice la primera pregunta que también estaba explicando la hermana, eh, es un reto importante para la iglesia por la integración correcta de la psicología, eh, para en este caso, con la ayuda de la palabra de Dios, poder así sanar a la gente que hoy está sufriendo de muchos males en la iglesia. gracias, hermano. Mm. Eh, sí, la idea Así que aquí es que estoy, podamos pastor, sacar, aprendiendo de ustedes. sí, la idea es que podamos ir sacando provecho de estas lecciones. Por eso que quise ver en qué punto había algún tipo de conflicto, había una pregunta que podríamos nosotros aquí todos poder responder, porque considero que este curso ya es más denso, ¿ya? Es más denso en las preguntas mismas. Bueno, en la lección 2 también nos vamos a encontrar que es bastante denso, entonces hay que dedicarle un poquito de tiempo para que no nos quedemos con lo que dice el profesor o el hermano Dinco nomás, sino que todos hagamos aportes para que veamos que estamos interesados en aprender, ¿ya? Recuerden ustedes que algunas definiciones de psicología en sus orígenes era el estudio del alma, por ejemplo. Ya después el estudio de los fenómenos mentales, de la psiqui,
Después, la descripción y explicación de los estados de conciencias como tales, ¿ya? Entonces comenzaron a haber diferentes opiniones con respecto al uso de la psicología. Y una de las definiciones actuales dice: la psicología es la ciencia que estudia la conducta de los organismos, porque es susceptible de ser observado, medido, replicado, comparado, ¿ya? Y bueno, la psicología cristiana, porque ahí nos estamos centrando, y de eso vamos a hablar hacia adelante, la psicología cristiana es una herramienta que nos ayuda a entender al ser humano en sus emociones, en sus sentimientos, en su carácter, en su personalidad, en su voluntad, pero jamás nos va a dar la solución al pecado, porque la solución al pecado está en Cristo nuestro Señor, allí, ¿ya? Y siempre vamos a apuntar allí, pero desde la perspectiva de la Biblia, tomamos la psicología y comenzamos a entender las emociones, los sentimientos, el carácter, la personalidad, la voluntad, las tristezas, los dolores, las angustias y todas aquellas cosas que nosotros podemos ir eh, clasificando y, por supuesto, ser un aporte. Yo creo que en nuestra iglesia hay muchos hermanos y hermanas que uno los ve con rostros tristes, pero uno no sabe qué está pasando en su interior, ¿ya? Y que es cristiano y ama a Dios y sirve a Dios, pero a lo mejor un consejo, una ayuda, un apoyo puede ser muy oportuno. Y la psicología nos va a dar esa herramienta, la psicología cristiana nos va a dar esas herramientas, ¿ya? Nosotros aprendemos con el fin de poder ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿ya? Bien, a quien, hermana Aida, ¿cómo le va? Bien, pastor, gracias. ¿Cuál es su opinión de lo que estamos hablando? Mire, sí, a mí me ha costado bastante este tema, muy intenso. He leído bastante investigado y me ha costado. Ya, Pero me ya, gusta. Es complicado de entender, pero me gusta aprender. Ahora, mire, la pregunta 10 dice: ¿cómo puede ayudarle el contenido de esta lección en su trabajo? ¿Hay algo por lo cual está en desacuerdo? Explique. Yo pienso que esta lección nos va a ayudar bastante, ya, mucho, de todo lo que se ha dicho. eh, Habla de la integración de fe y psicología, y es importante la integración de la psicología a la fe, cómo esta puede verse como un punto de vista, un punto de vista cristiano, y cómo podemos manejar o comprender la información psicológica no ujú, cristiana. También aborda de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir que tenemos la capacidad de razonar, ujú, reflejando la inteligencia de Dios, y lo que implica también que tenemos capacidades psicológicas, como la razón. ujú, Pues, correcto. las emociones y la voluntad reflejando aspectos del carácter divino. También nos ayuda a entender la psicología y cómo puede ser integrada de manera que respete y refleje los principios bíblicos, incluyendo la psicología para ayudar a las personas a crecer espiritualmente y emocionalmente. Ujú, Bueno, y este tema a mí me ha tocado bastante porque yo, eh, todo lo que se ha hablado, yo me he recordado de tantos episodios que tuve enferma, enferma emocionalmente,
y que me costó tanto salir de eso. Y Ujú. fue una gran ayuda la psicología, el psiquiatra, así que no es malo integrar la psicología al- a la Biblia, a la fe. Ayuda mucho, ayuda bastante. Esto no estoy diciendo que la psicología tenga que ser tomado como algo de primer lugar, sino que tiene que ser una ciencia que apoye la fe cristiana, no una ciencia que sea demasiado importante, porque aquí es Dios, Dios, la Biblia son lo importante. O sea, Amén. tendría que ser una ciencia de apoyo. Así es, así es. Aquí estamos compartiendo el valor que tiene, ¿cierto? Que no es Sí, comparable con lo que estamos diciendo en cuanto a la fe, de ninguna manera, ¿ya? Pero que es una ayuda eh, para nosotros, para poder ayudar también a otros que están pasando a veces momentos difíciles en sus vidas, ¿ya? sí, Y como dije, una palabra eh, que llega a tiempo, en el momento preciso, que ese dolor pueda ser de tal manera conducido hacia la fe en Jesús, ¿ya? En la condición en que la persona se encuentra, el único que puede sanar y transformar esa vida es nuestro Señor, ¿ya? Y nosotros los cristianos, usando esta herramienta, siempre vamos a apuntar para allá, siempre, ¿ya? Pero tenemos que conocer, porque hablamos de emociones, hablamos de sentimientos, hablamos de malos pensamientos, hablamos de carácter, hablamos de autoestima, hablamos de depresión, hablamos de tristeza, hablamos de dolor, de angustia, hablamos de pérdidas, hablamos de quiebres matrimoniales, familiares y muchas cosas más. Ya, hay un libro que se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos y ahí nos habla un montón de temas que es interesante. Un libro no es muy grueso, pero que es muy interesante porque nos ayuda en las definiciones, en la comprensión del problema que una persona puede estar viviendo, ¿ya? Y con esta herramienta, como cristianos, nosotros podemos ser de mucha ayuda, ¿ya? El cristianismo, la fe en Cristo y la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios hacen que las personas que reciben a Cristo en sus corazones tengan un nuevo nacimiento. Eso la psicología no lo hace. Que tengan paz con Dios, que cambien el rumbo de sus vidas, que sean sellados con el Espíritu Santo, haciendo, haciendo hijos de Dios, ¿verdad? Para, para esta persona que tiene este encuentro con nuestro Señor. El cristianismo, la fe en Cristo Jesús, tiene el poder para cambiar al ser humano de una vez y para siempre. El cristianismo no rehabilita, el cristianismo transforma, ¿ya? La fe en Jesucristo transforma a la persona completamente, haciéndole una nueva criatura. Este mensaje es un mensaje inmutable e infalible que lleva al hombre a la salvación por medio de Jesucristo. De tal manera que siempre debemos tener los cristianos que usamos esta herramienta, debemos tener siempre esto presente. Solamente en Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. En este reencuentro con el Padre a través de la fe de su Hijo Jesús. ¿Ya? Y eso es lo que siempre debemos tener claro. Y cuando vamos a ayudar a una persona a descubrir su propia realidad
y su propio dolor, siempre lo vamos a hacer bajo la mirada de la fe en nuestro Señor, ¿ya? Con una oración, empatizando con el dolor y haciéndole sentir como una persona que tiene un valor muy grande para Dios, que es una persona única e irrepetible y que Dios ama, ¿ya? Y bajo esa mirada, eh, la persona que está escuchando esto que estamos diciendo se encuentra con algo totalmente distinto, que le llama la atención, que le cautiva y que le atrae, ¿ya? Ese es digamos, desde el punto de vista de la fe, con una mirada eh, cristocéntrica, más que antropocéntrico, ¿ya? Nosotros los seres humanos nos vamos a ir de una persona que está con dolor dándole respuestas humanas. Nosotros los cristianos vamos a ir al ser humano con respuestas de fe y de esperanza, ¿ya? Este hombre que Dios creó necesita de la gracia de Dios y ahí estamos nosotros para ir en ayuda y entregarle esta palabra que puede transformar su vida y transformarla para siempre, ¿ya? Bien, ¿quién me falta? Nuestro hermano José. Me gustaría escuchar su opinión, hermano José. Parece que no está hermano José. La hermana Mari. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermana. Para ser honesta, yo tuve ayuda porque le pedí a mi hija, la verdad no le pedí, pero nos pusimos a conversar del tema como ella es psicóloga, y yo Ya. estaba enfrascada en la pregunta 4, y conversando ella me dijo, mamá, ¿sabes qué? Me dijo, yo tengo una profesora que dice, y la leo textual, que el hombre en esencia es bueno y que no necesita un salvador, y tienen a Cristo, y cuando lo escuché le dije, a ver, espera, y es exactamente lo que dice acá en el texto que usted nos mandó. Y yo le digo, pero ¿cómo pueden pensar así? ¿Cómo pueden tener esa mentalidad? Y me dice, mamá, yo soy una convencida de que yo no hubiese podido estudiar psicología si yo no hubiese tenido fe. Porque cuando tú estudias psicología te alejan tanto de la fe. Me dijo, para los psicólogos, Cristo es un buen ejemplo a seguir, nada más, me dijo. Entonces, yo la verdad es que digo, ¿cómo pueden pensar así cuando sin fe, sin Cristo en nuestras vidas, yo creo que nada de lo que podemos ser lo seríamos? Es así de simple, o sea, no podría existir absolutamente nada, ni la ciencia, ni los estudios, todo es gracias a Él. Entonces, la psicología es tan fría, separa tanto las cosas, y mi hija me dice, es muy fácil, mamá, la psicología estudia simplemente a la persona y no cree, no existe la fe, me dice, no, para ellos es incompatible la fe. El Señor sí es un ejemplo a seguir, es algo que es bueno, que te da buenos principios, pero que no te lleva a nada y no te soluciona nada. Entonces, yo me quedé enfrascada mucho tiempo en esa pregunta, en la pregunta 4, porque yo no entiendo, la verdad, cómo uno puede pretender tener una vida sin Cristo. Yo digo, repito lo que dice Vinco, cuando yo conocí al Señor estaba muerta. Es así de simple. Mi vida comenzó el día que yo conocí al Señor, y han pasado años y nunca voy a terminar de conocer la grandeza del Señor. Es algo que no podemos medir, no podemos, nuestra razón no da para entender la grandeza de Él. Y hoy día yo veo que hay tanta gente que necesita tanta ayuda. Mi hija me dice, mamá, hay tantos jóvenes con instinto suicida que no tiene, y ella trabaja con jóvenes que son muchos cristianos. Y me dice, me da pena escuchar a un cristiano decir, mi vida no vale nada. Y yo digo, pucha, qué pena. Le digo, ¿tú cómo le ayudas? Como yo sé que son cristianos, mamá me dijo, yo trato de ayudarles por medio de la fe, pero yo no conozco mucho, porque mi hija es honesta, me dice, yo no tengo un conocimiento muy grande del Señor, me dice, sí creo en Él,
y trato de reafirmarlo ahí, pero es doloroso ver cómo hoy día vivimos en un mundo tan egocéntrico, somos tan individualistas que no nos preocupamos del dolor ni siquiera del que está al lado, de mirarle a la cara y decir, ¿le pasará algo? O de preguntarle porque nos da miedo. Entonces, la psicología es una muy buena herramienta para ayudar al resto, pero siempre y cuando la base la tengamos clara y sea la palabra del Señor. Porque no podemos ayudar a alguien de forma, siendo psicólogo, basándonos en los textos de ellos, porque son muy fríos, son muy individualistas y no, el Señor no cabe en ninguna parte. Y creo que sin poder enfrentar con la palabra las cosas, es muy difícil llegar a ayudar a alguien, porque no tenemos un fundamento. Claro. Y solamente conociendo la palabra del Señor, se abren muchas puertas, y esa es la verdad, entendemos muchas cosas, y ahí está la esencia de todo. Es así de Claro. simple. Mira, pucha, tenía que haber empezado con esa pregunta, o hermanita, estamos terminando ya, porque, porque lo que su hija le dijo habla de la autosuficiencia del hombre, po. Absolutamente. Ya, por lo tanto, como dijimos nosotros, la psicología es antropocéntrica, po. Sí. ¿Ya? Claro que la fe, muchas personas, usted sabe que cuando se nos evangeliza, se nos decía, todas las personas creen en Dios. Y que no podemos negar que todos dicen lo mismo, ¿ya? Pero nosotros los cristianos, que el Señor nos resucitó en Cristo y entendiendo este plan de salvación, nos damos cuenta que nosotros no somos nada, absolutamente nada. No sabemos si más rato vamos a estar con vida, pero la autosuficiencia del hombre, el ego del hombre se centra al punto de ser su propio Dios, no le deja ninguna alternativa para, para reconocer que necesita de un ser supremo para llegar a su alma, a su corazón y transforme su vida. Eso no va a ser posible, al menos que ocurra el milagro de la salvación solamente, ¿ya? Sí, po. Se dice que de 10 personas, 7 tienen problemas psicológicos. De 10, 7. ¿Ya? Aquí vemos 10, hay 7 que estamos mal. ¿Ya? Pero dice, pero de 10 hay 7 personas que tienen problemas psicológicos serios. Lo dijo un psicólogo y un psiquiatra que se llama Jorge Sobarzo y el psicólogo Plinio Sepúlveda. ¿Ya? Entonces ellos dijeron, el ser humano es un ser humano que tiene problemas. ¿Y cuál es el origen? El pecado. ¿Ya? Ese es el origen. Pero una persona que no conoce al Señor, que usted le diga eso, va a ser una ofensa, po. Capaz que le agarra combo. ¿Me entiende? Entonces es otra forma en la que uno tiene que dialogar con personas para hacerle entender cuál es la posición de la psicología cristiana, ¿ya? Que es muy distinta a la posición de la psicología secular, porque la psicología cristiana se centra en la fe en Cristo Jesús. Esa es la base de lo que nosotros podemos hablar a las personas en necesidad, ¿ya? Así que, pucha, hermanita, pero muy bueno, gracias por su aporte.